Buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí y les pido disculpas por la espera, pero había algunos extremos que queríamos confirmar para así poderle darles noticias más ciertas. La primera es que se ha retrasado mañana la hora del Consejo de Ministros extraordinario, con lo cual mañana la comparecencia del presidente de la Junta de Extremadura, posterior al Consejo Extraordinario de Gobierno y a la videoconferencia que mantendrá con el presidente del Gobierno de la Nación, se realizará a las 6 de la tarde. Estas horas son aproximadas porque podrán estar sujetas a contingencia, pero era lo primero que queríamos informarles. Mañana, rueda de prensa del presidente de la Junta, en principio a las 6 de la tarde, posterior al Consejo de Ministros extraordinario. Les hemos convocado para explicarles algunas de las medidas que, como consecuencia del Consejo Extraordinario de Gobierno que se celebró ayer, se han traducido en diferentes instrucciones, resoluciones y otras medidas que se están sustanciando ya o que se arbitrarán en el próximo Consejo de Gobierno y que tienen sumo interés general, y le iremos explicando cada uno de nosotros de estas medidas. También quiero decirles de antemano, sin perjuicio de que luego podremos entrar en más detalle, que habrá todo un paquete de medidas económicas que dependerán de las medidas que arbitre el Gobierno de la Nación y que luego tienen que aterrizar en Extremadura. Pero en el momento actual y con las disposiciones que tenemos adoptadas por el Gobierno de la Nación y sin perjuicio de las que deriven del Consejo Extraordinario de mañana, hemos adoptado medidas extraordinarias especialmente orientadas a autónomos y a pequeñas y medianas empresas en lo que se refiere a la suspensión de plazos fiscales, que se arbitrarán normativamente, aplazamientos y fraccionamientos y, sobre todo, medidas extraordinarias para agilizar y reducir los plazos de pago a proveedores y de transferencia de subvenciones y ayudas. Este es un primer paquete que se irá concretando. Estos son los principios y, sobre todo, se irá completando con otras medidas que se tomarán cuando el Gobierno de la Nación haya adoptado las medidas pertinentes y, como les decía, aterricen en Extremadura. Hemos adoptado también otras medidas, especialmente en el ámbito educativo, que explicará la consejera de Educación, en el ámbito de empleo, que explicará la consejera de Educación y Empleo, en el ámbito de función pública, para la protección de nuestros empleados públicos, que luego les explicaré yo, y por último el vicepresidente segundo les explicará algunas cuestiones relacionadas estrictamente con las que se refieren a la incidencia de las decisiones en relación con la epidemia y otras medidas del ámbito sociosanitario que también son de interés general. De ahí esta comparecencia a tres para poder explicar con todo el detalle que requieran las medidas adoptadas. Cedo la palabra a la consejera de Educación y Empleo. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Voy a pasar a detallar las medidas que se han adoptado en el ámbito de empleo en primer lugar. Mañana, además, publicaremos en el DOE la resolución con dichas medidas, pero paso a detallarles de una forma más resumida. En primer lugar, decir que se suspende toda formación para el empleo, tanto de empleados como desempleados, o que sea de certificado de profesionalidad, que son normalmente las que tenemos competencia el propio SEPE, tanto en los propios centros como en los centros privados o en las academias. Así como los programas de formación en alternancia. Cuando digo formación en alternancia me estoy refiriendo a la suspensión de las escuelas profesionales, que son un total de 64 las que están hoy en funcionamiento en nuestra región. Vamos a aplazar el programa colaborativo rural y también el CRISOL,
el cual teníamos planificado que podría comenzar el día 1 de abril y de momento lo vamos a aplazar hasta el 1 de mayo, a no ser que las circunstancias cambien. En cuanto al personal del SESPE, quería hacer referencia a que se suspenden evidentemente todas las actividades colectivas grupales programadas, me refiero a prospección, orientación, las reuniones de trabajo, viajes, así como cualquier actividad numerosa. Por supuesto, las oficinas del SESPE van a permanecer abiertas, a no ser que se decida a otra opción de aquí a unos días, pero de momento, hoy por hoy, no. Van a permanecer abiertas como todas las dependencias de la Administración, y lo que sí vamos a intentar facilitar la vida a los usuarios en ciertas gestiones. Por ejemplo, en la renovación de la demanda de empleo, que ya existe un método a través de telemático, a través del cual pueden renovar la demanda de empleo y que se viene utilizando por la mayoría de los usuarios, hay un tanto por ciento de siempre de gente un poquito más mayor que necesita ayuda de los familiares o que asisten a los ayuntamientos para que procedan a esta renovación. Pues en este caso recibirán un mensaje por parte del SESPE cuando le corresponda la renovación, diciendo que el SESPE automáticamente va a proceder a dicha renovación sin que tengan que movilizarse. Para cualquier duda, hacemos un llamamiento para que puedan llamar a las oficinas o al propio SESPE y demás. Las solicitudes vía telemática hay muchas posibilidades de alguna de ellas, pero cualquier duda que nos llamen y le podremos aclarar dónde las pueden realizar o en el propio SESPE si es necesario. Quiero también hacer hincapié en que las personas que quieran pedir una prestación por primera vez y no estén registradas como demandantes, estas personas pertenecen al SEPE a nivel nacional, pero el SEPE nos ha trasladado que ellos procederán de forma automática a darles dicha alta, ¿vale? No es necesario que acudan directamente para ese trámite a las oficinas del SEPE que están junto a las oficinas del SESPE, pero que pertenecen al Estado. Estas son las medidas más importantes. Mañana podréis ver la resolución y el objetivo, ante todo, pues es garantizar los servicios, tanto a nivel autonómico como los estatales, pues para que los usuarios tengan la mejor atención y tanto los usuarios, como también las empresas que también tienen ciertas gestiones con las oficinas del SESPE. Ese es nuestro objetivo principal, garantizar los derechos y darle la mejor atención posible en esta situación de emergencia, como sabéis. Y paso, si os parece, a detallar las medidas del ámbito educativo. Bueno, pues como sabéis, han suspendido todas las clases, todas las actividades educativas de todos los centros docentes. Cuando digo todas, me refiero desde los 0 años hasta la educación adulto. Están incluidas, evidentemente, las escuelas oficiales de idiomas, las escuelas hogares, los conservatorios y los centros de educación especial, que en Extremadura contamos con un total de 7 centros de educación especial. Evidentemente, también suspendida la actividad extraescolar, los comedores y las aulas matinales. Voy a hacer hincapié sobre ciertos aspectos, como por ejemplo, dudas que existen. La formación profesional en la parte de las prácticas de la formación profesional. En este caso es una decisión del Ministerio de Educación, pero de momento lo que nos ha comunicado el Ministerio es que se pospone y se flexibilizará en cuanto a la duración, que en el caso que se puedan retomar serán más cortas, y en la fecha de inicio en el caso que se puedan comenzar en otra fecha establecida, ¿vale? Quería también dar detalles de la ABAO, en este caso no muchos detalles, porque comunicaros que la próxima semana vamos a tener una videoconferencia con el Ministerio de Educación y también con el de Universidad, en el que van a hacer una apuesta en común con las comunidades autónomas y se tomarán las decisiones oportunas y se os mantendrá evidentemente también informado. Y luego, en cuanto a posiciones, no hay ninguna decisión, pero simplemente deciros por aclaración. Esta mañana, para seguir con el procedimiento normal de la Consejería y no retrasar plazos en el caso de que se puedan celebrar en el mes de junio, que no vamos a adelantar acontecimientos, hemos procedido a la publicación del listado provisional de los posibles candidatos de oposiciones de secundaria, que se hace cada año para seguir con la tramitación normal. Esta mañana, además, lo hemos puesto en conocimiento de los sindicatos, se ha publicado el listado, como siempre hacemos todos los años, para no retrasar en caso de que se lleguen a celebrar, ¿vale?
Y luego, las instrucciones que se han mandado esta mañana a todos los centros, hemos remitido a todos los centros educativos. En cuanto al periodo de vigencia de la suspensión, los centros educativos van a estar abiertos, tendrán autonomía y flexibilidad para organizar el personal con la asistencia de un mínimo personal que garantice el proceso de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente, no se incluyen ahí los centros de educación infantil de 0 a 3 años o los centros de educación especial y ese tipo de centros no, porque no es necesario, pero en el caso de los centros educativos o de la etapa de primaria, secundaria y formación profesional y adultos, en este caso sí, ¿vale? ¿Qué hemos establecido? Que durante los próximos 2 días, a partir del lunes, lo que se dice el lunes y martes, el personal docente va a adaptar las programaciones didácticas, especialmente los ejercicios y la actividad a las circunstancias sobrevenidas. Remitirán a las delegaciones provinciales pues esas modificaciones en la programación y la organización de cada uno de los centros. Cuando finalice el martes, día 17, tendrán de plazo. Y ellos tendrán su autonomía para poderse organizar y estaremos en comunicación y en contacto continuo. El objetivo es seguir garantizando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el domicilio y, sobre todo, también seguir avanzando lo más normal posible en cuanto al desarrollo del currículum, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que se le ha pedido a los centros? Pues a los centros, sobre todo, se les ha pedido que, por favor, que tengan pues una atención especial a las familias más vulnerables o a las que tengan más dificultades a la hora del seguimiento o de las actividades con los niños, que tengan una comunicación muy estrecha con todo el mundo, pero que especialmente atiendan a esas familias para garantizar también el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos alumnos y también en aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Las actividades y la planificación que decidan los centros no tienen por qué realizarse a través de medios tecnológicos. Ahora bien, tenemos la gran suerte de que Extremadura contamos con una serie de plataformas con una larga ya trayectoria de implantación, como es Rayuela, como es Escolarium, como es Librarium, que nos van a facilitar muchísimo las cosas. Eso no quita que pueda haber algunos fallos técnicos o que debido a la carga, porque están todos los docentes en casa y los alumnos y demás, pues pueda haber algún contratiempo, pero para eso pedimos paciencia. No tienen por qué ser actividades a través de las TIC obligatoriamente, cada docente y cada centro decidirá. Pero lo que sí pedimos es que el canal oficial de comunicación con los padres sea Rayuela, para evitar bulos y para evitar cualquier cuestión que se pueda malinterpretar. El canal oficial de comunicación utilizado será Rayuela. Nos consta que la mayoría de los padres, tutores o personas responsables de los menores o incluso sin ser menores de los adultos disponen de Rayuela. Hay una APP. Y hoy en día, pues bueno, aunque no se tenga, que todos los niños no tengan un ordenador en su casa, a cualquier padre tiene un móvil con acceso a Internet para estar en contacto en ese sentido. Y ahora bien, también hemos elaborado un documento con 3 bloques para los docentes, para asesorar, apoyar y garantizar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer bloque es la comunicación oficial, como bien os he dicho antes, en cuanto a los canales de comunicación, tanto Rayuela como la página educares.es. El segundo bloque que se ha organizado son todos los recursos educativos que tenemos con soporte digital y además en abierto, además con la colaboración también de mucho material didáctico que disponen los propios docentes y que han dado el permiso para que se puedan utilizar, adaptando el uso a esta situación de excepcionalidad, porque evidentemente son recursos que se utilizan en otras circunstancias, pero lo hemos adaptado para esta situación de excepcionalidad, para que sea un apoyo más para los docentes, ¿vale? Y luego, en el tercer bloque, sería la recomendación, tanto la recomendación de los centros que ya están utilizando de una forma muy habitual plataformas como Escolarium, Moodle o Classroom, y para aquellos centros o docentes que no están tan acostumbrados a utilizar este tipo de plataformas y necesitan cualquier asesoramiento. Hemos creado especialmente un Telegram para docentes y profesorado, para todo el personal de enseñanza, para cualquier duda que puedan tener con
con la organización de las actividades o la utilización, en este caso, de estos medios. Habrá además 20 personas del equipo TIC pendientes mañana y tarde, porque evidentemente hay profesionales que trabajan en horario de mañana. Para cualquier duda que puedan tener, serán atendidos por este equipo profesional, que además es un equipo que también tiene muchísima experiencia y que se ha organizado especialmente para esto. Todo esto, por supuesto, manteniendo los canales habituales de información y de asesoramiento que dispone la Consejería, o bien a través de la propia Consejería o de las delegaciones provinciales. Bueno, pues yo voy a ir terminando. Como os decía, creo que Extremadura tiene una experiencia dilatada en cuanto a la implantación de la tecnología. Se le ha dado permiso a los centros para que puedan ceder sus equipos y las tablets a los alumnos que consideren en el caso necesario, si lo consideran así. Y yo creo que esto nos va a facilitar toda esta situación. Es una situación evidentemente excepcional. Llamo, por supuesto, a la responsabilidad, pido paciencia, comprensión, como os decía, en el campo tecnológico, y es un reto de todos que tenemos que colaborar, evidentemente, todos. Vamos a tratar de minimizar las consecuencias que generan en todos los ámbitos, por supuesto, en este caso también en el educativo. Creo que tenemos ya prácticamente todo organizado y sobre todo, deciros que nosotros tenemos una confianza plena en los docentes y en los profesionales de la educación de esta región. Hay una experiencia dilatada en el tema de TIC y creemos que tenemos las herramientas necesarias para que esto pueda desarrollarse con éxito y no interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, un mensaje de tranquilidad y de ánimo también a todos los profesionales de la enseñanza y de todos los ámbitos. Y a vuestra disposición en el caso de que sea necesario cualquier pregunta. Bien, el vicepresidente y consejero de Sanidad les explicará algunas medidas que se refieren al entorno sociosanitario, que complementan las medidas de educación que ha explicado la consejera de Educación y Empleo, y como les decía, yo luego les explicaré la relativa a los empleados públicos, y la autoridad sanitaria concluirá explicando algunas medidas de ese ámbito. Pero hemos preferido este formato para que así tengan, al menos con directrices y líneas generales, una información precisa. Miren, ayer decíamos en la rueda de prensa, cuando suspendíamos por acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario la actividad docente presencial en todos los niveles, que teníamos que hacer un esfuerzo por las familias para que conciliasen la vida familiar y laboral, y teníamos que hacer un esfuerzo también, evidentemente, por aquellas familias que eran más vulnerables, ¿no? Por lo tanto, esta mañana hemos adoptado desde los servicios sociales 2 medidas que permitirán, en primer lugar, la conciliación de la vida familiar y laboral, y, en segundo lugar, la atención a aquellas familias que son más vulnerables. Con respecto a la primera de las cuestiones, a lo que es la atención de las familias, hemos creado entre la plataforma del voluntariado de Extremadura, y la CREX, un acuerdo junto con la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, que permitirá a aquellos titulares de pymes y empleados de pymes poder contar con un voluntario mayor de 18 años de edad, adaptado a las necesidades educativas de los chicos y chicas de nuestra comunidad autónoma, donde a través de la CREX podrán solicitar esos titulares de las empresas y esos empleados de las empresas que se quede un voluntario al cuidado de sus hijos mientras ellos desarrollan su actividad profesional. Entendemos que hay muchas familias en Extremadura que se levantan muy temprano y que de su trabajo depende la comida que entra en casa, por decirlo de alguna manera. Y, por lo tanto, creemos que, independientemente de las medidas económicas que posteriormente podamos tomar, esa medida era necesaria. Y, en segundo lugar, el apoyo a las familias vulnerables. Nos preocupaba la nutrición
de los menores, nos preocupa la nutrición de los menores y, por lo tanto, al igual que hacemos en el verano con los espacios educativos saludables, pero sin necesidad de que los niños y niñas salgan de casa, a través de los servicios de atención social básica podríamos atender a más de 1 millar de niños y niñas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o de exclusión social que no les permite, salvo que sea en el comedor escolar, mantener una nutrición adecuada. Por lo tanto, a través de voluntarios y con la colaboración de Cruz Roja Española, se llevará un catering a domicilio de estos niños y niñas que hayan detectado los servicios de atención social básica que requieren esa atención y esa educación nutricional que reciben habitualmente mientras están las actividades docentes presenciales en marcha, lo reciben en los comedores escolares, ¿no? Bien, nos preocupan, como es obvio, nuestros empleados públicos, también en la dimensión de la conciliación de la vida profesional y familiar. Para nuestros empleados y nuestras empleadas públicas y también para su protección, he dictado una instrucción que ya se ha dado a conocer a través del portal del empleado y que mañana se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, que establece una serie de criterios y una serie de reglas y decimos que en el estado actual de la cuestión, si las circunstancias se modificasen, pues pasaríamos a otro nivel de medidas en función de lo que determine el Gobierno de la Nación. Pero nos preocupan fundamentalmente 2 cuestiones: la protección de su salud y la prevención de riesgos y también facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de nuestros empleados y de nuestras empleadas públicas. Hay una serie de medidas de las que informamos ayer a todos los sindicatos que tienen representación en la función pública. Hay una serie de medidas que se pueden adoptar, insisto, y que después, si hay que modificarlas, se modificarán. Paso a reseñarles las más importantes, que podrán encontrar detalladas en la instrucción ya publicada y en el Diario Oficial de mañana. En lo que a la atención al público se refiere, se priorizará la atención telefónica y telemática. Tengan en cuenta esas otras medidas que les había señalado al principio, que aliviarán la presión que sienten los ciudadanos de atender a las oficinas de acudir a las oficinas de registro o merecer una atención personalizada. No obstante, esa atención personalizada de momento se mantiene, pero con el establecimiento de las medidas de prevención que garanticen la prestación del servicio y, sobre todo, la salud de nuestros trabajadores. En ese orden de ideas, se establece que se evitarán las reuniones de trabajo y se suspenderán los desplazamientos a otras comunidades autónomas o con trabajadores procedentes de otras comunidades autónomas. Y también, en este caso, se fomentará el uso de herramientas electrónicas y telemáticas y, sobre todo, el uso de la plataforma corporativa de la Junta de Extremadura. Se suspenden las actividades formativas presenciales para los empleados públicos y, en la medida de lo posible, se está trabajando ya para sustituirlas por actividades de formación que se puedan realizar online o a distancia con las plataformas existentes y también la plataforma corporativa de la Junta de Extremadura. Respecto de las pruebas selectivas, y esto es algo de sumo interés y consensuado, hablado y en la medida de lo posible con la máxima información de los sindicatos de la función pública, en este caso me voy a referir a Administración General y a las pruebas selectivas de Administración General. Se suspenden las siguientes pruebas selectivas ya convocadas que tenían una masiva asistencia
de aspirantes. Las del cuerpo auxiliar, especialidad Administración General, turno libre y discapacidad, segundo ejercicio en la fase de oposición que estaba prevista para el sábado 21 de marzo. Igualmente, se aplaza, se pospone, para garantizar que se pueda celebrar con posterioridad en el momento en que las condiciones lo requieran, la del cuerpo administrativo, especialidad Administración General, turno libre y discapacidad, segundo ejercicio de la fase de oposición que estaba establecida la fecha para el 28 de marzo. Respecto de la lista de espera convocada para la categoría profesional, especialidad bombero forestal conductor, también se pospone la realización del primer ejercicio, cuya fecha prevista era el 28 de marzo. Son aplazamientos. No tenemos todavía decidida la fecha de la nueva convocatoria porque dependerá de las condiciones que aconsejen el curso de la epidemia. Hay otras pruebas selectivas que no son de concurrencia masiva, son de concurrencia más limitada. Y en ese caso, el órgano convocante podrá tomar la decisión que corresponda en cada caso atendiendo a la situación que exista y a las circunstancias objetivas. Pero como en algunos casos se trata de pruebas, por ejemplo, donde hay 5 aspirantes, entendemos que el propio órgano convocante puede decidir si la mantiene o no, porque no se da la circunstancia que ha aconsejado el aplazamiento de las otras 3 que les he señalado con anterioridad, porque se trata de pruebas de concurrencia masiva. En cuanto a los viajes, se recomienda posponer todos aquellos viajes de trabajo que no sean imprescindibles para la normal prestación del servicio. Medidas de flexibilización de las jornadas de trabajo para los empleados y las empleadas públicas con dependientes a cargo, entendiendo por tales menores, mayores y discapacitados, a la vista de las circunstancias que las condiciones de salud pública aconsejan. Se mantienen las medidas de flexibilización existentes, pero además de esas medidas de flexibilización se podrán solicitar y se determinarán por las unidades competentes de las diferentes dependencias de la Administración, una flexibilización de jornada laboral sin sujeción a los límites previstos en la normativa aplicable. Y en el caso que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en su domicilio si se trata de un deber inexcusable de asistencia. Si se da la circunstancia, por otra parte, de que los progenitores son ambos empleados públicos, estas medidas de flexibilización solo las podrá disfrutar uno de los progenitores. Por otro lado, además de las medidas de teletrabajo ya existentes y que se mantienen, se establece la posibilidad de prestación del servicio, de realizar el trabajo en modalidad no presencial mediante fórmulas de teletrabajo a través de la red corporativa de la Junta y a través, dependiendo de la naturaleza del trabajo que se realice, de otras posibilidades que la tecnología ofrece. Se establece también la posibilidad de reorganizar turnos y se trata, en todo caso, de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y permitir la mayor flexibilidad en la flexibilización y en el trabajo no presencial. Y estas son las principales
cuestiones que quedan establecidas al día de hoy y en las circunstancias de hoy y sin perjuicio de su continua evaluación y seguimiento y, sobre todo, adaptación a las condiciones que la situación de salud pública así requiera. Y sobre las mismas nos informa el vicepresidente. Muchas gracias, vicepresidenta. A fecha de hoy, a las 17:30 horas, teníamos en la Comunidad Autónoma de Extremadura 47 casos positivos de infección por coronavirus, 5 más que las cifras que hemos dado en el día de hoy, en esta mañana, 5 más que se encuentran en el área de salud de Cáceres. Afortunadamente, todos tienen un pronóstico leve y, por lo tanto, el aislamiento se está produciendo con total normalidad. En segundo lugar, me quiero referir a que tenemos que hacer una recomendación. En Extremadura hemos adoptado el criterio de no confundir al ciudadano cuando tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta o tiene la cuestión que se plantee que él pueda tener una infección por coronavirus. Y a todos los ciudadanos y a las ciudadanas les hemos guiado a que utilicen el 112 para poner en conocimiento esas dudas, esas sugerencias, esa solicitud de atención que requiriesen en cada caso. Las líneas del 112 están siendo reforzadas en personal y en número de líneas, pero les quiero informar que en los últimos días se ha multiplicado exponencialmente el número de llamadas al teléfono de emergencia 112. Para tranquilidad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para tranquilidad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, decirles que, aunque el teléfono del 112, cuando llamen, les salga la locución de que las líneas están ocupadas, la llamada queda registrada en el sistema y el 112 devuelve la llamada. Por lo tanto, que no se alerten ni se alarmen por esta situación. No obstante, seguiremos reforzando con otro tipo de medidas, con centros de llamadas de respaldo que pondremos en marcha en los próximos días. En segundo lugar, les quiero informar de las decisiones que hemos adoptado en materia de discapacidad. Saben que es una población vulnerable, personas con discapacidad y que tienen alguna enfermedad asociada. Por lo tanto, es una de las poblaciones a proteger. En el ámbito de la discapacidad, las decisiones que hemos adoptado son las siguientes. Vamos a mantener los servicios que están relacionados con la atención temprana. Vamos a mantener los servicios que están asociados con la atención temprana, así como los servicios que están asociados a la habilitación funcional. La atención temprana sirve para esos niños y niñas menores de 6 años que, teniendo su plasticidad neuronal, su plasticidad cerebral todavía intacta, se les permite, con estimulación, que no alcancen un gran grado de discapacidad. Por lo tanto, nos parece un servicio absolutamente esencial y, por lo tanto, es necesario que lo sigamos prestando. Y la habilitación funcional es cuando hemos llegado al tope de desarrollo de las capacidades, lo que vamos a hacer es habilitación funcional para mantener las capacidades que han desarrollado a lo largo de la vida. Por lo tanto, la habilitación funcional también nos parece un tratamiento muy oportuno y, en ese sentido, decirles que vamos a mantener la habilitación funcional. En los dos casos, siempre con la recomendación de que si alguna de las personas que tienen que asistir a esos servicios estuviesen con síntomas respiratorios, se abstengan de ir. Y en el SEPAZ flexibilizarán la no asistencia a esos tratamientos. Mantendremos también todo lo que se refiere a los centros residenciales. Estos centros residenciales tendrán las mismas
las mismas condiciones de seguridad que tienen las residencias para personas de edad. En cuanto a suspenderemos la actividad de los centros ocupacionales, así como ha dicho la consejera de Educación y Empleo, suspenderemos los centros de educación especial. En relación a la Policía Sanitaria Mortuoria, saben que es necesario adoptar una serie de medidas que tienen que ver con restringir el número o las aglomeraciones ante la asistencia a un funeral de una determinada persona que haya fallecido por el coronavirus o por cualquier otra causa. Por lo tanto, nos hemos reunido con representantes de las funerarias de Extremadura, donde lo que le hemos aconsejado, lo que le hemos recomendado, lo que sacaremos como resolución también es que los tanatorios acojan fundamentalmente a la familia más próxima a la persona que ha fallecido, de tal suerte que no haya aglomeraciones, porque se están produciendo casos en España de transmisión comunitaria no controlada en esas circunstancias. Quiero manifestar mi agradecimiento profundo a organizaciones sindicales como UGT y USAE, que han puesto a disposición de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y, por lo tanto, al servicio de la salud de todos los extremeños y de las extremeñas, a todos sus liberados sindicales. Les agradezco profundamente a las dos organizaciones sindicales que lo hayan hecho y, si fuese necesario utilizarlos, tendríamos un apoyo muy importante para nuestro sistema sanitario. De la misma forma, le agradezco a los centros privados Quirón Salud y Rivera Salud, que también han ofrecido sus instalaciones para que las podamos utilizar por si hiciese falta. Solo tengo que referirme a lo que venía hoy en la prensa sobre la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid. Esperemos que no se dé la necesidad de poder utilizarlo, pero siempre es de agradecer tener ese respaldo. Vamos a proceder a la suspensión de consultas programadas en el Servicio Extremeño de Salud que no sean esenciales, tanto en primaria como en hospitales. Por lo tanto, a partir del lunes, los ciudadanos y ciudadanas que estén pendientes de una consulta, sobre todo consultas de revisión que no son de procesos cuyo aplazamiento no constituye ningún riesgo para la salud, recibirán una carta aplazándole esas consultas programadas para poner a disposición de la crisis del coronavirus y de la atención de los pacientes infectados todo el sistema sanitario. Hemos notado un incremento significativo en las unidades de tramitación de tarjetas sanitarias, de tarjetas de desplazados, fundamentalmente de la Comunidad Autónoma de Madrid, en las últimas 24 horas. Por lo tanto, estamos procediendo a establecer una especie de censo, no puedo llamarle censo porque no lo es, pero una especie de censo de qué es lo que está ocurriendo con el movimiento de la población. Miren, siempre hemos dicho que las medidas las tomamos de momento. Cuando digo de momento saben ustedes que hoy ha comparecido el presidente del Gobierno de España en una declaración institucional que declara el estado de alerta en el país. Y como declara el estado de alerta en el país, no sabemos si eso va a limitar la movilidad o no entre personas de las distintas comunidades autónomas. Cuando tengamos todos los datos, procederemos a si esta actividad censal es necesaria o no es necesaria realizarla. En cualquier caso, sepan ustedes cuál es la situación. Y hemos adoptado una medida de mucho calado, que yo califico de mucho calado, pero una medida necesaria, una medida proporcionada, una medida proporcional. Estábamos detectando que en la localidad de Arroyo de la Luz, hasta el 25% de las muestras que se han tomado para el estudio de casos del autobús que realizó el viaje de ocio, así como los contactos estrechos de esas personas,
estaban dando positivos. Y esto era un riesgo para la transmisión comunitaria del coronavirus. Y queremos evitar esa situación. Por lo tanto, hemos tenido que tomar una medida drástica, una medida excepcional, una medida que será temporal, pero indudablemente hemos acordado el aislamiento social de Arroyo de la Luz, que consiste en un aislamiento domiciliario, limitando las actividades sociales, incluso las que se puedan celebrar dentro del propio domicilio. También que las salidas del domicilio por parte de las personas se limiten a aquellas que sean estrictamente esenciales. En tercer lugar, que se eviten los viajes fuera de la localidad que no sean estrictamente esenciales y que se limiten las entradas. Sí, que se limiten las entradas a la localidad que no sean estrictamente necesarias. Hemos solicitado de la misma forma la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la delegación del Gobierno, y en este momento la Guardia Civil está procediendo a que la medida que hemos adoptado con Arroyo de la Luz se cumpla. Mire, les decía que les he hablado en todo momento de que sean estrictamente esenciales o que sean estrictamente necesarios. Y en esto va a primar siempre el sentido común. Va a primar siempre el sentido común. Es verdad que depende de la interpretación que le dé la autoridad sanitaria, pero es verdad también que ante las dudas que tengan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a tener todo el apoyo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para aclarar cuantas dudas tengan. Por ejemplo, hemos tenido la duda de si dejaban salir del pueblo a una mujer con un embarazo de alto riesgo. La respuesta es sí. Hemos tenido la consulta de si los ganaderos que tienen la finca ubicada en el término municipal de Arroyo de la Luz podían ir a darle el alimento al ganado. Hemos dicho que sí. Así como cuestiones de enfermedad, así como el personal que consideramos esencial en este momento, como es, por ejemplo, en los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud. Es decir, interpretaremos el aislamiento de la forma más permisiva posible para asegurar en todo momento la seguridad, valga la redundancia, de todo lo que tiene que ver con la ciudadanía. Por ejemplo, no se puede prohibir la entrada al distribuidor del pan. O, por ejemplo, no se puede prohibir la entrada a Arroyo de la Luz a un proveedor de determinados productos que son esenciales para la vida de las personas. Por lo tanto, vamos a hacer una interpretación en cuanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan alguna duda al respecto. Pero esta medida, créanme, que era absolutamente necesaria para que, primero, pudiésemos estudiar bien los contactos y, en segundo lugar, para que no se produjese una transmisión comunitaria descontrolada, que en este momento es lo que no creo que nos debamos permitir en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por mi parte, nada más. Quedamos a disposición de todos ustedes para cuantas preguntas quieran realizar, reiterando todo nuestro agradecimiento y nuestro apoyo al personal sanitario, al personal del 112 y a todos los funcionarios y empleados públicos de cuya responsabilidad recibimos pruebas diariamente con vocación de servicio público. Tranquilidad a toda la ciudadanía, que sabemos que los extremeños y las extremeñas son responsables y que también es necesario su concurso para contener la epidemia.
nuestro reconocimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a ustedes que nos ayudan a comunicarnos con los ciudadanos, comprensión porque son medidas que hay que ir adoptando según vayan evolucionando las circunstancias, y afirmación que todos los recursos que sean necesarios para garantizar la sanidad y, sobre todo, la salud de los extremeños están abiertos y disponibles para atender cualquier contingencia, cualquier emergencia, porque esa es nuestra prioridad. Y que la Junta de Extremadura adoptará cuantas medidas sean necesarias, además, para garantizar y apoyar a nuestros trabajadores, a nuestros autónomos y a nuestros empresarios, en el contexto de las medidas que se vayan produciendo y que se vayan traduciendo, sea de la Unión Europea, sea del Gobierno de la Nación, a medidas que podamos y debamos ejecutar desde la Junta de Extremadura. Quedamos a disposición de todos ustedes. Sé que la información ha sido muy extensa. Entendíamos que era preferible dar todos los detalles necesarios y estamos para responder cuantas preguntas quieran realizarnos. Sí, yo para el vicepresidente quería saber si puede confirmar que en la cárcel de Cáceres hay 2 presos en aislamiento con síntomas y si uno de los nuevos positivos es un neumólogo de Cáceres y en ese caso qué medidas se han adoptado, y también quería saber si se ha dado algún positivo o hay algún caso de aislamiento en el CEFOT de Cáceres. A la pregunta del CEFOT y a la pregunta de la cárcel no tenemos constancia de que haya ningún positivo. Por lo tanto, si no tenemos constancia nosotros, para nosotros no es un positivo. A la pregunta que me hacía sobre los neumólogos, efectivamente hay 2 neumólogos más afectados del servicio de neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Son contactos estrechos con el primer neumólogo infectado. Por lo tanto, entran dentro del brote de Cáceres y no es una cuestión que en este momento sea de suma trascendencia porque, primero, porque vamos a suspender la actividad programada, como les decía, de los centros hospitalarios, pero el pronóstico es leve, que es lo más importante, la salud de esas 2 personas, y en cuanto se pueda, pues se podrán reincorporar a su actividad, a su actividad ordinaria. Pilar, Esther, José María, buenas tardes. José María, las preguntas, 2 para ti. Quería saber si tenemos confirmación desde la Consejería de si el hombre fallecido, el anciano de 85 años en la residencia de mayores de Arroyo de la Luz, se puede confirmar o no que es por coronavirus, y si la Consejería se ha planteado, al igual que habéis procedido al aislamiento de Arroyo de la Luz, el aislamiento de Malpartida de Cáceres por la cercanía a Arroyo de la Luz. Con respecto a la primera pregunta, la prueba está pendiente, todavía no tenemos resultados de positividad o negatividad al respecto. En cualquier caso, se están realizando todos los estudios de contacto dentro de la residencia de personas de edad de Arroyo de la Luz, por lo tanto, confianza en los profesionales de la salud pública, porque sabrán resolver este caso de forma importante. En segundo lugar, con respecto al aislamiento social de otras zonas, no nos lo hemos planteado en este momento. Y no nos lo hemos planteado porque es una medida muy importante, Estamos limitando la movilidad de las personas, estamos limitando determinados aspectos de la vida de las personas que nos parece de la suficiente trascendencia como para que lo hagamos solamente donde está el foco. Es verdad que hay poca distancia, es verdad que Arroyo de la Luz es un pueblo que tiene mucha actividad fuera de la localidad, las personas que viven en él, y por lo tanto, pues por esa regla de 3 nos tendríamos que plantear el aislamiento de muchas zonas. Entendemos que en este momento no es necesario y lo necesario verdaderamente era aislar socialmente
la localidad de Arroyo de la Luz y no iremos, de momento, a ningún aislamiento social más que en Arroyo de la Luz, ya digo, porque el 25% de las pruebas que estamos realizando está siendo positivo y preveemos que en las próximas horas, que tenemos bastantes pruebas todavía pendientes de realizarse, nos vayan a dar ese 25% de positividad, con lo cual hay riesgo de transmisión comunitaria, cosa que tenemos que evitar. Varias cuestiones. Creo que se han tomado medidas también en relación a los sanitarios para que denegándoles o aplazándoles vacaciones, excedencias, sí, por el especial trabajo que tienen también estos días. No sé si me puede confirmar esa información. Sí. Y luego hay una duda que tengo, consejera Esther. Los docentes se tienen que ir a los centros, hacen una serie de tareas lunes, martes, que decía que tenían que hacer una serie de programaciones y luego ya no van. ¿Cómo va a ser un poco ese trabajo? Con respecto a la primera pregunta que usted hacía, decirle que efectivamente hemos aplazado, que no suspendido, aplazado las vacaciones de nuestro personal sanitario, porque en este momento el personal sanitario es el escudo en la contienda contra el coronavirus y, por lo tanto, tienen que estar en total disponibilidad para garantizar la salud de la población y, por lo tanto, hemos procedido a aplazar esas vacaciones. Bien, en cuanto a los centros educativos, aclaro. Los centros educativos tienen que permanecer abiertos de lunes a viernes. Lo que se ha pedido en la instrucción es que al menos un miembro del equipo directivo se encuentre en el centro junto a los miembros que el propio centro decida, que el propio equipo directivo decida del claustro. Se les ha dicho que no tienen que estar toda la plantilla, todo el claustro, todos los días, y que ellos tienen la competencia, la autonomía en este sentido y la flexibilidad para decidir qué tanto por ciento deciden que asistan cada día y en qué medida organizar sus horarios para que puedan estar en comunicación continua con nosotros y organizar y atender aquellos aspectos necesarios y fundamentales. Aclaro también que en aquellos centros incompletos que solo existe un director, pues evidentemente ahí sí hay otra flexibilidad para que propio claustro se organicen entre ellos y no tenga que ser el director el que tenga que estar obligatoriamente todos los días allí, ¿vale? Sí, buenas tardes para la consejera de Educación. Quería saber, estamos en la recta final de la segunda evaluación, quería saber si tienen los profesores instrucciones para lo que se dice popularmente, dar las notas a los alumnos al terminar esta evaluación, si eso va a ser con normalidad, si se va a aplazar, etcétera. Y luego otra para el consejero de Sanidad, de esos 5 nuevos casos desde el parte de las 2 de la tarde aproximadamente ahora, si alguno de ellos corresponde a Arroyo de la Luz. Gracias. Bueno, ¿respondas, María? En cuanto a la evaluación, en principio sabéis que todo esto comienza a partir del lunes, la organización y todas las instrucciones. Va a ser una evaluación normal, al no ser que las indicaciones y que la coordinación con todos los centros educativos nos indique que haya que tomar otro tipo de medidas, pero en principio la evaluación normal, al finalizar el trimestre como siempre, no hay ninguna medida excepcional en ese sentido. Con respecto a la pregunta que usted me hacía sobre los 5 nuevos, decirle que 2 están relacionados con los profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, 2 de ellos. Otros pertenecen a otra comunidad autónoma y una persona es la que está relacionada con el brote de Arroyo de la Luz. Yo quería preguntarle por el cierre de bares, cafeterías. Tengo ya bandos de algunas localidades de Extremadura, le pongo como por ejemplo la mía, Quintana de la Serena, donde ya hay un bando donde se ordena el cierre de bares, cafeterías, solo van a mantenerse abiertos supermercados y farmacias. No sé si eso se va a extender al resto de la comunidad autónoma, no se va a hacer. No sé si hay alguna medida para todos o habrá independencia municipal para hacerlo. La apertura de bares, la licencia de horario de bares, de veladores, de terrazas, tiene que ver con la autoridad, con la autonomía local, con la autoridad que en este momento tienen los alcaldes y las alcaldesas de las distintas localidades. Me consta
me consta que están adoptando medidas en las diferentes localidades en relación con ese tema, porque algunos de ellos se han puesto en contacto con la Consejería de Sanidad para limitar la actividad de estas instalaciones de ocio. Ahora, sí le quiero decir, las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios que tienen un interés público, con los que el Servicio Extremeño de Salud está concertado. Por lo tanto, los alcaldes y alcaldesas no tienen autoridad para proceder. Sí, no. Vamos a ver. Ninguno de los servicios que la ciudadanía sepa, lo digo porque me están llegando comentarios de personas que acuden sobre todo a supermercados grandes y que se encuentran en una situación casi rozando el pánico a la hora de comprar. Desde la Junta de Extremadura se está haciendo una labor callada, pero una labor preguntándole a los responsables de las distintas cadenas de supermercados principales que operan en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y dejarles claro y tranquilizarles y ofrecerles la confianza de que no va a haber desabastecimientos de productos de primera necesidad para las personas. Por lo tanto, no es necesario hacer acopio. Si esto llegase a un punto en que la ciudadanía sigue en este estado, tendríamos que intervenir desde el Instituto de Consumo de Extremadura dictando una serie de recomendaciones para que se haga unas compras adecuadas de los productos de primera necesidad, evaluando cuáles son las necesidades reales de las familias. Porque vaya a ser que compremos más tomate de lo normal o vaya a ser que compremos más huevos de lo normal. Yo creo que es necesario que centremos un poco y que nos tranquilicemos a la hora de poder hacer un uso adecuado, que no estamos en una catástrofe, y por lo tanto no es necesario que vayamos en una situación casi de pánico a los supermercados. Los supermercados no se van a cerrar y tenemos asegurados la suficiencia de esos productos que son de primera necesidad. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.